Ya que hemos considerado, hermanos, la formación de los varones de manera bíblica, consideremos ahora la formación bíblica de las mujeres. Como todas las que de ustedes, hermanas, estén casadas podrán admitir, cuando se llega al matrimonio, se llega con demasiada ignorancia, tanto del compromiso como de los roles que la Escritura enseña para su vida matrimonial. La vida matrimonial es el estado más duradero y la tarea más preponderante de nuestras vidas. Y también, paradójicamente, es la tarea para la que nadie nos preparó. Pero el hecho de que su mamá, a usted como mujer, no le haya preparado para este estado, no significa que usted no debe preparar a sus hijas para esto, sino que usted como mujer creyente y cristiana debe preparar a sus hijas independientemente de si su mamá le preparó a usted o no. Si los profesionales se preparan para su profesión, si los deportistas se preparan para su competición y hasta las naciones se preparan para la guerra, ¿por qué nosotros no hemos de prepararnos para la tarea más grande y duradera que tendremos en esta tierra? El de ser esposos y esposas bíblicas. Los constantes topes en la cabeza que usted ya seguramente se ha dado y el amor a sus hijas debiera llevarle a compadecerse de ellas y prepararlas para la tarea más grande, prolongada y significativa que tendrán en toda su vida, la tarea de ser esposas. Yo sé que esto retiñe en los oídos de los feministas que consideran un suicidio profesional dedicarse al hogar y a la familia. Esto no es popular en el mundo, pues cuando una mujer dice que se va a dedicar al hogar y a la familia, lo consideran y lo llaman un suicidio profesional. Pero la verdad es que este es un mandamiento de Dios y no de nosotros. Esto es algo que el Señor estableció en la Escritura y no nosotros. ¿Y dónde dice esto? Esto lo encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6. La primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, en el versículo 1 al 6. Y por si alguna de ustedes estuviera diciendo o pensando, bueno, van a hablar sobre cómo formar a las niñas como mujeres bíblicas. Yo no tengo niñas, así que esto no es para mí. No, sino que vamos a ver cómo debe ser una mujer bíblica y cómo formarla. Así que esto también le incluye a usted como mujer, independientemente de que no tenga hijas. Dice el texto: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible,
que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hasta allí. Nuevamente, hermanos, con respecto a este tema de la formación de las mujeres bíblicas, esto nos merecería una serie completa, hermanos, sobre cómo tratar estas cosas. Pero por causa del tiempo, nuevamente en esta ocasión solo vamos a esbozar algunos principios generales que esperamos sean de ayuda para todas las hermanas que tienen hijas y también para las que no tienen, pues estos principios aplican para toda mujer. Nuestro texto nos enseña, entre muchas cosas, hermanos, que las mujeres deben, en este caso, ser formadas para ser, al menos, vamos a ver con la ayuda del Señor, al menos 7 cosas encontramos en este texto que las mujeres deben ser y deben enseñar a hacer a sus hijas. No vamos a poder ver estas 7 cosas en este primer tema, vamos a separarlo en 2. Pero comencemos con lo primero que encontramos que en el texto deben nuestras hijas ser y lo que debemos enseñarles a hacer. Y en primer lugar es que debemos enseñarles a ser sujetas. Dice el versículo 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. La condición de sujeción, hermanos, dice el texto, no es únicamente o exclusiva para las hermanas casadas, sino para las mujeres, dice. Pues no dice, asimismo ustedes esposas estén sujetas, no, dice mujeres. Porque aún la que no está casada también debe estar sujeta, pero si no tiene marido, bueno, pero debe estar sujeta a su padre. Así que está sujeta tanto en casa de su padre como en su propia casa. Lo primero entonces que nuestras hijas deben aprender es que ellas no mandan. La primera implicación entonces de estar sujeta es que yo no mando en la casa. Lo primero que debemos aprender es esto, porque la palabra que se tradujo como sujetas significa permanecer bajo autoridad. Significa permanecer en subordinación. La palabra que se tradujo en este texto como sujetas significa permanecer en obediencia. Cada una de estas expresiones nos están diciendo entonces que debemos enseñar a nuestras hijas y debemos aprender nosotras, las hermanas deben aprender que ellas en este sentido en casa no mandan. Pues estar sujeto significa no mandar, no ser la que manda, significa estar bajo autoridad, permanecer en subordinación, permanecer en obediencia. Y esto es importante porque si usted no enseña a su hija desde pequeña a ser sujeta, cuando se case, ella va a batallar igual que usted o más para sujetarse a su marido. ¿Batalla usted para sujetarse a su marido? ¿Batalla con su propio carácter y su propia personalidad? Pues si usted no enseña a su hija a sujetarse, su hija va a batallar igual que usted o más que usted cuando se case.
Toda esta enseñanza comienza en el cuidado de aquellas cosas que, aunque pudiéramos considerar sencillas e intrascendentes, tienden a formar en el carácter de la niña una personalidad más masculina que femenina. Hay muchas costumbres, actividades e incluso juegos que tienden a formar en las niñas más un carácter dominante, competitivo, aguerrido, peleonero, que un carácter dócil y sujeto, como la Escritura nos dice que debe de haber en una mujer bíblica. Y desde las cosas más sencillas que podemos pensar que son intrascendentes, como por ejemplo los juegos. ¿Saben por qué ustedes en el pasado se enseñaba estos juegos son para las niñas, estos juegos son de los niños? ¿Por qué? Porque en los juegos en cierta forma son como un entrenamiento en el que los niños van aprendiendo lo que serán cuando sean grandes. Los juegos no solo también establecen las aspiraciones de los niños, sino también los empiezan a formar en lo que deben ser cuando crezcan. De hecho, esa es la razón que no sabemos si consciente o inconscientemente, por ahí nos enteramos que en cierta película famosísima que salió últimamente sobre unas muñecas muy famosas, se comienza precisamente derribando, según ellos, ese estereotipo que está la niña jugando con los muñequitos a los que tiene que darle su biberón, que tiene que cuidarlo, que es un bebé, una niña que está jugando a ser mamá, y luego le tiran todo eso a la basura y le dicen, no tienes que jugar a ser mamá, tienes que jugar a ser modelo y tienes ahora que jugar a hacer esto. Esto lo menciono pues, hermanos, para corroborar que aún el mundo reconoce que estos juegos estaban tratando de formar en los niños la personalidad para lo que serán después. De manera entonces que las niñas, cuando juegan juegos masculinos, ahí tenemos a las niñas incluso jugando luchitas con los niños, jugando a las vencidas con los niños, jugando guerritas o lo que sea que hagan con los niños, compitiendo con los niños, jugando a trompos, carritos, canicas o lo que sea. ¿Qué está haciendo? Ahí no se está formando una niña, se está formando a un niño, a un varón. Se está formando a una niña que aprende a ver al varón, otra vez como veíamos ayer, como igual, como alguien con quien tiene que competir y que tiene que ganarle. De manera entonces que estos juegos tenderán a formar en ella una personalidad competitiva y vencedora. Personalidad que cuando ella esté en su matrimonio va a aflorar incluso involuntariamente. Porque ella no va a decir, me voy a poner brava, me voy a poner competitiva, ahí voy. No, es algo que solo le sale. Por eso decimos que esas cosas van formando el carácter, y el carácter es algo que sale, no se decide. No decido sacar el carácter o no, en ese sentido, es algo natural. Incluso las nuevas películas infantiles donde las protagonistas son las superheroínas diagonal Rambos, o sería Rambas, mujeres que salen ahí peleando y atacando a los hombres y ganándoles y venciéndolos a todos. Esas películas están fomentando en las niñas lo que ahora algunos incluso tienden a llamar la energía masculina o un carácter masculino.
Porque una niña que aprende de esas películas infantiles a ser una guerrera, a ser una vencedora y esto y lo otro, lo que está aprendiendo es un carácter masculino, no femenino. Y de allí que tenemos entonces niñas y jovencitas cada vez más masculinas, bravas, que nunca estarían dispuestas a someterse bajo el mando de un varón. Asimismo, solo digo entre paréntesis que estas ideologías de la misma forma se esfuerzan también en formar varones cada vez más débiles, en formar varones que se quejan de todo, varones cobardes o que lloran de todo. Pero, ¿cómo se relaciona este fomento a las niñas y jovencitas con nuestro texto? Porque tal formación ideológica, actitud y conducta que se les está transmitiendo con todo esto es opuesta al espíritu sujeto que nos dice nuestro texto que debe de haber en la mujer. Todas esas cosas son de entrada opuestas al espíritu sujeto que nos dice el texto que debe haber en la mujer. Para que este espíritu sujeto se manifieste en su hija, usted deberá enseñarle a no ser mandona. Para que este espíritu sujeto se manifieste en su hija, usted deberá enseñarle a no ser mandona y evitar toda ocasión en la que ella quiera o trate de tomar autoridad en casa o sobre sus hermanos y así. Incluso se deben evitar los juegos que fomenten la competitividad física con los varones, pues esto le formará para competir contra su esposo cuando se case. Y así como los niños no deben vestirse como las niñas, ni jugando, como lo veíamos el día de ayer, y las niñas tampoco deben vestirse y jugar juegos y roles de los niños, así es entonces como debe formarse a nuestros hijos y a nuestras hijas en lo que van a hacer cuando se casen. Se debe enseñar a nuestras hijas a no imponer su voluntad. Desde pequeñas se les debe instruir a que no deben imponer su voluntad por medio de rebelión o de alegatos, sino que deben aprender a sujetarse a la autoridad. Y aunque no les guste, y aunque no les convenga la decisión, tenemos que enseñar a las niñas, tienes que sujetarse. No me alegues, tienes que aprender a que esto se estableció y debes aceptarlo y ya. Porque si le dejamos que esté alegue y alegue, le damos la oportunidad de que se esté defendiendo, de que esté buscando la forma de lograr lo que ella quería, ¿qué creen que va a hacer con su marido? Lo mismo. Porque así se formó, así se forjó en casa. Tenemos pues que enseñarles a no imponer su voluntad por medio de la rebelión. Ni aunque hagas berrinche, ni te pongas a alegar, no se va a hacer lo que tú dices. Eso desde pequeñas se debe enseñar, porque miren ustedes que ya crecieron. ¿No les caracteriza eso? Porque en muchas ocasiones suele pasar hoy en día que el esposo dice, hay que hacer esto. Y la mujer acostumbrada a mandar y acostumbrada a alegar y a replicar, dice, no, a mejor hay que hacerlo así. Tú te vas para allá, yo me voy para acá, yo hago esto, así, y así le hacemos. ¿Quién está mandando ahí?
la mujer. Porque se dio una instrucción y ella no está dispuesta a aceptarla y dice, no, hay que hacerle así. Y como decíamos ayer, cuidado con que le digan que no. Pero entonces no debe de proponer nada. No, claro que sí, para eso es ayuda idónea, pero si va a proponer algo no debe mandarlo, sino que debe preguntar si no será que es una mejor idea hacerlo de esta forma. Si se le dice, no, vamos a hacerlo así, entonces debe quedar contenta y tranquila. No decir, pues vamos a hacerlo entonces. Porque entonces eso tampoco es sujeción. No, eso no es sujeción. Aunque física o externamente haga lo que se le está ordenando, si va crujiendo los dientes, eso no es sujeción. Así debemos entonces enseñar a nuestras hijas a tampoco imponer su voluntad por medio de quejas, por medio de gestos, a querer imponer su voluntad por medio de reclamos o de venganzas, porque eso es lo que luego intentarán hacer con sus maridos. No hiciste lo que te dije, pues vas a recibir mi ira. ¿Cómo se desquita? Por medio de quejas, después de gestos, algunos llaman muecas, de reclamos, de una actitud evidente y claramente molesta, enojada, y así, ¿qué está haciendo? Está haciendo su berrinche, ya no se tira al piso y patalea, pero ahora lo hace así, de manera más refinada, entre comillas. ¿Me explico? En muchos hogares, a quien se piden los permisos es a la madre, porque o los hijos entienden que en la práctica es ella la que manda, o porque ya de plano el papá mejor les dice que vayan y le pregunten a su mamá. ¿Sí o no? En muchos casos es a la madre a la que se le piden los permisos. Pero digo, habiendo padre y madre en casa, ¿verdad? Pero, ¿por qué sucede esto? Muchas veces porque los hijos aprenden, ¿no? Y ven la dinámica de sus padres y dicen, pues mejor le pregunto a mi mamá, siempre ella es la que va a mandar. Lo que diga ella es lo que se va a hacer. Pues mejor me ahorro el paso de ir con mi papá y voy directo con él. ¿Y por qué sucede eso? Porque muchas veces se hace en realidad lo que diga la mamá, porque si el papá dice no y la mamá dice sí, cuidado porque va a haber problemas allí. ¿Me explico? Y tristemente muchas veces la razón por la que estos padres mandan a sus hijos a preguntar a su mamá es porque sabe que sus esposas o impugnarán la decisión que ellos tomen, porque saben que sus esposas no se sujetarán a lo que ellos digan, o porque saben que sus esposas les cobrarán caro las decisiones que no les gusten. ¿Cómo? Les cobrarán caro con berrinches, con enojos, con reclamos, con quejas, con gestos, con la ley del hielo, con trato hostil, etc. Y el hombre, para evitarse problemas, para evitarse que esta mujer me venga encima con todas estas cosas, pues mejor que se haga lo que ella diga. Yo no quiero problemas. Y muchas veces por eso manda a preguntarles a la mamá, porque dice, pues yo pienso que no, pero si ella dice que sí, no hombre, se va a tener que hacer lo que ella diga, porque si no hacemos lo que ella diga, se nos va a armar aquí. ¿Sí me explico? ¿Y por qué sucede eso? Porque ese es su carácter, tiene un carácter de hombre, de imponer, que se tiene que hacer su voluntad.
porque desde niña aprendió eso también. Ahora bien, muchas mujeres podrán justificarse diciendo, no, pero es que yo le digo a mis hijos que le obedezcan a su papá, que vayan con él, porque él es la cabeza. Pero no tienen en cuenta una cosa, que es una conducta innata del ser humano. Escuchen, es una conducta innata del ser humano obedecer primero al más gritón, al más agresivo, al que les hace pagar peor que al que no. Véanlo aún en los trabajos, que a veces pasa que de repente tenemos hasta 2 jefes. ¿A quién le hace más caso? Al que grita más, al que es más agresivo, al que si no le hago caso, así me la va a cobrar. Yo sé que si a este no le hago caso, pues no me va a ir tan mal, pero si a este otro no le hago caso, no hombre, se me va mal. Y esa es una conducta natural del ser humano, querer evitar los problemas, querer evitar que las cosas se pongan mal para él. Entonces, cuando ve que si resulta que no le hace que su mamá le esté mandando con su papá, le dice, es que él es la autoridad, sí, pero quien se enoja más aquí eres tú. ¿Sí me explico? Y los hijos van a tender a inclinarse a obedecer a aquella persona que si no le obedecen les va a causar más consecuencias. ¿Sí me estoy explicando? Debemos enseñar a nuestras hijas a no ser alegativas y peleoneras, porque eso es totalmente opuesto a estar sujeto. Ser alegativa y peleonera es lo contrario a ser sujeto. Y es alarmante que se ha vuelto algo común las peleas de las niñas en la secundaria. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cómo piensan ustedes que les va a ir a sus futuros maridos de esas niñas que se andan peleando en la secundaria, allá cuando se casen en casa? ¿Cómo les va a ir? Si las feministas de este tiempo se quejaban del machista golpeador que golpeaba a su esposa, créanme, la próxima generación va a ser al revés. La próxima generación va a ser al revés. Las mujeres van a ser las que van a golpear a los hombres. Y por eso es tan importante formar a nuestros hijos y no permitir que se casen con incrédulos, porque así les va a ir. Debemos enseñar a nuestras hijas a ser obedientes a aquellos a quienes el Señor ha puesto como autoridad. Y desde niñas deben aprender eso, porque ya cuando están grandes, por eso les cuesta, por eso les pesa, porque nunca fueron enseñadas. Porque la desobediencia a la que la hija se acostumbre será la misma desobediencia que manifestará para con su marido. Si usted desacostumbra a su hija a obedecer y la acostumbra a desobedecer, exactamente eso va a hacer con su marido. A eso está acostumbrada. Así fue formada. Y es por ello que ahí tenemos a los esposos diciendo a sus esposas,
Pues ¿para qué te digo qué hacer si de todas formas vas a hacer lo que tú quieres hacer? Y evidentemente estamos hablando de cosas legítimas, ¿verdad? Pero miren lo que se consideraba modestia en la sujeción, aún entre los incrédulos. Dice el pastor puritano John Trapp, cito: cuando le preguntaron a Livia, la emperatriz, cómo había conseguido tal poder sobre su marido que podía hacer cualquier cosa con él, ella respondió: multa modestia. Es decir, por mi mucha modestia. Dice el puritano: una esposa prudente manda a su marido obedeciéndolo. No significa, no está diciendo que la mujer debe mandar a su marido, no. Que una esposa prudente tiene la disposición de su marido para concederle lo que le pide cuando lo obedece, cuando vive obedeciéndolo. Hay mucho más que hablar, hermanos, en torno al tema de la sujeción, pero necesitamos pasar a nuestro segundo punto, que es que debemos enseñar a nuestras hijas a ser castas. Debemos enseñar a nuestras hijas a ser castas. Dice el versículo 2 y el versículo 3. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Y cómo es eso? Pues dice el 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Hasta ahí. Otra de las cosas en que tendremos que ir contra la corriente y la influencia de este mundo en nuestras hijas será el tema de la castidad. Tendremos que ir en contra de este mundo porque este mundo está instruyendo, influyendo y enseñando a nuestras hijas en contra de la castidad. Esperamos que ya no estaremos enviando a nuestras hijas a las escuelas públicas, sino que las educaremos en casa en una educación cristiana. Sin embargo, eso no quitará completamente la influencia del mundo en ellas en torno al tema de la castidad, pues en una y en otra forma estarás siendo expuesta al ejemplo de las incrédulas en la calle o en cualquier otro lugar, al mirar cómo se visten y las cosas que usan. Pero ¿qué es la castidad? Con base a lo referido por el apóstol en el versículo 3, hermanos, se ha señalado con verdad que la castidad aquí consiste en la modestia del vestir y adornarse de la mujer. Con base al contexto del versículo, aquí castidad se refiere a la modestia en el vestir, a la modestia en el adornarse de la mujer. Un buen resumen de esta verdad nos la da el pastor puritano Arthur Dent. Cito, escuchen lo que dijo. En 1 Timoteo 2:9, San Pablo aconseja a las mujeres que se adornen con ropas modestas, con decencia y propiedad, como corresponde a mujeres que profesan el temor de Dios. No deben enfocarse en adornos externos como el pelo trenzado, el oro, las perlas o la ropa costosa. El apóstol San Pedro también proporciona normas similares, hablando que las mujeres cristianas casadas o consagradas a la santa religión, afirma que su adorno no debe ser externo, consistente principalmente en adornos exteriores como el pelo trenzado o joyas de oro, termina la cita. Es una realidad, hermanos, que no puede ser negada
que aquí la palabra casto significa una modestia en el vestir y en el adornarse de la mujer externamente, sin aquellos atuendos, hermanos, que tienden a la inmodestia, a la sensualidad y al pecado. Esto se refiere a atuendos que manifiesten o despierten la lujuria y las pasiones. Sí, porque el atuendo que esa mujer se está poniendo no solo despierta la lujuria en el varón, sino también está manifestando la suya propia que ella tiene en el interior. ¿Me explico? Ahí las dos se están manifestando, porque ¿por qué se pone eso? Porque en el interior hay algo en su corazón. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis aquí para decir que es muy bueno que las hermanas se vistan con modestia y se vistan decorosamente para ir a la iglesia en el día del Señor. Eso es muy bueno y qué bueno que lo hagan y síganlo haciendo. Sin embargo, hermanos, esta misma modestia y decencia debe manifestarse también en los demás lugares a donde usted se dirige. O al menos una modestia semejante o equivalente debe manifestarse en los demás lugares en donde usted está. Porque, ¿cómo va a andar inmodestamente allá en el mundo, enseñando todo allá en el mundo, en su trabajo, en su escuela, y precisamente allá a los mundanos, pero solamente en la iglesia o para la iglesia vestirse bien? Eso en todo caso es hipocresía. Y en cuanto a los adornos, esos adornos costosos de joyas y así, incluso dijo un antiguo griego que cita también el puritano, el tirano siciliano envió a las hijas de Lisandro prendas y pañuelos de gran valor, pero Lisandro los rechazó diciendo: estos ornamentos más bien quitarán el prestigio de mis hijas que adornarlas. Por lo tanto, debemos enseñar, hermanos, a nuestras hijas a ser modestas en el exterior, sí, pero también en el interior. Debemos enseñarlas a ser modestas en el exterior, sí, pero también en el interior. Esto porque el versículo 4 nos dice que esta castidad y modestia parte del corazón. Esta castidad y modesta forma de vestirse parte del corazón. Y decimos entonces que modestia, porque la modestia es compañera de la castidad. La modestia es lo opuesto al atrevimiento y la arrogancia. La modestia es opuesta al atrevimiento y a la arrogancia. Trasládenlo al vestir y tendrán un principio de qué se pueden poner y qué no. La modestia es una forma de humildad. Es no procurar llamar la atención hacia uno mismo con la forma en la que se viste o se adorna. Por lo que la modestia entonces es una forma de humildad. Porque ¿por qué se viste estrafalariamente o se adorna excesivamente? Que le hace falta humildad, porque hay orgullo en el corazón. La modestia está ligada pues a la castidad. Lo que se refiere entonces a la pureza moral de pensamiento y conducta. Cuando hay pureza moral en el pensamiento y en la conducta, no habrá exhibición de orgullo.
No habrá exhibición de ostentación, ni habrá exhibición de sensualidad, pues hay en el corazón pureza moral en pensamiento y conducta. Decía Bernardo, un teólogo del pasado, una pulcritud excesiva es señal de una suciedad interior. Como diciendo, entre más se adorne, entre más se esfuerce en la perfección y la pulcritud, dice, eso es señal de una suciedad interior. Así, la modestia es ese estado en el que se expresa una estimación humilde de sí mismo. ¿Sí bien? La modestia es ese estado en el que se expresa una estimación humilde de uno mismo, en donde la ropa, entonces, no es lo principal en el tema de la modestia, sino que, ante todo, es una cuestión del corazón que luego se refleja al exterior. Un pastor puritano nos refiere que Plutarco habla de una mujer espartana que, mientras sus vecinas le presumían sus vestidos y sus joyas, ella sacó a sus hijos virtuosos y bien educados y dijo: estos son mis ornamentos y mis joyas. Eso es lo que nos debe adornar. Eso debe adornar a las mujeres castas y modestas. Ahora bien, aquí es necesario hacer la aclaración de que esto no significa que esté prohibido el uso de todo tipo de adornos con los que la mujer pudiera procurar embellecerse modestamente o verse bien físicamente. No está prohibido eso. De hecho, el pastor puritano Matthew Poole dice, escuchen, el apóstol no condena absolutamente toda clase de ornamentos o ricos atavíos que encontramos usados a veces por los mismos piadosos en la Escritura. Nos dice en Génesis 24, 22 y versículo 30, en Esther 5:1 encontramos creyentes piadosos adornados. Comparado también con el Salmo 45, 9 y 13, dice, donde los ornamentos espirituales de la esposa de Cristo se exponen con términos tomados de los ornamentos externos de la esposa de Salomón. Y en Ezequiel 16:12 se habla de estas cosas como regalos de Dios. Sigue diciendo el puritano, lo que sí censura es toda vanidad y frivolidad, suntuosidad inmoderada en el lujo, en el vestir y en ornamentos corporales en las mujeres u hombres. Todo lo que esté por encima de su lugar y condición en el mundo o por encima de su estado y capacidad, todo lo que procede de cualquier lujuria, orgullo, desenfreno, etcétera, o tienda a provocarlo o fomentarlo, o vaya acompañado del descuido o menosprecio de la belleza interior y los ornamentos espirituales. Termina la cita. Yo sé que esto es una cita muy larga, pero luego la van a poder escuchar nuevamente y detenerse a meditar en lo que nos está enseñando, pero de manera general nos está diciendo, no, esto no significa que están prohibidas las joyas, no, porque la Escritura nos habla de algunos creyentes santos que usan estos adornos. Ahora, lo que está prohibiéndose es la frivolidad, y en ese sentido,
el énfasis del puritano es en la vanidad, en la frivolidad suntuosa a la hora del vestir y de adornarse. Ahora, yo quiero traerles, hermanos, algo bien importante e interesante en cuestión de la época puritana. Los puritanos siempre hicieron hincapié, ojo, en que el uso de adornos y joyas debería corresponder al estatus de nobleza de la persona y no pretender mostrar más de lo que no somos. Eso es lo que está diciendo. Es decir, no es que sean pecado utilizar las joyas o tener alguna joya. No, lo que es pecado o lo que ya cae en la modestia es esa frivolidad de que no me alcanza para los frijoles, pero tengo que tener un diamantote colgando o el de anillo aquí para que vean que tengo y que soy. ¿Sí me explico? Ustedes pueden leer y esperamos luego poder compartirles un libro que tradujimos y que estamos revisando para poder publicarlo del puritano Arthur Dent, que se llama El claro camino al cielo. Aquí el puritano nos explica y nos dice los que están en altos estatus de la nobleza, el rey, los príncipes y todos ellos, dice, deben mostrar todas estas joyas y estas cosas, porque esas cosas, dice, son coincidentes con su majestad, manifiestan la majestad y la gloria de esas personas. Dice, pero si nosotros no somos ni nobles ni nada, ¿por qué andamos queriendo parecer reyes y princesas que no somos? ¿Sí me explico? Ese es el principio que está detrás. No pretender lo que no somos o no pretender tener lo que no tenemos, porque noten que esa es la constante a la hora del adorno lujoso, caro, que los demás piensen que tengo, me ven ese adorno y dicen, ay, mira, tú sabes tener dinero, debe tener un casonón, pero cuando llega ya a la colonia de tablitas o de láminas de cartón. ¿Sí me explico? Eso es lo que no es correcto, lo que no es compatible en ese sentido. Así que esto efectivamente no está enseñando que debemos vestir fachosamente. Pues en cuanto a la legitimidad del arreglarse externamente, nos dice el pastor puritano Arthur Dent, cito, escuchen hermanos, en cuanto a este asunto de arreglarse, todo lo que puedo decir es que debe ser, como dice el apóstol, elegante pero decente, apuesto pero pulcro y decoroso. No debe ser ligero, lascivo, inmodesto ni ofensivo. Termina así. Y hay dos expresiones, hermanos, que me parecen muy valiosas como principio. Vamos a vestir y debemos vestir elegante. No se trata de vestir fachoso. Pues, yo soy pobre, entonces me voy a llevar todos los pantalones rotos que tengo ahí. No, hermanos, dice hay que vestir elegante, pero decente. Puesto, pero pulcro. ¿Me explico? Miren pues el justo principio que nos enseña aquí el pastor puritano, nuestro antepasado en la fe. Porque, por otro lado, escuchen, el no arreglarse ni para su esposo también es transgredir el principio bíblico de 1 Corintios 7:34, que nos dice que la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo ha de agradar a su marido. ¿Estás siguiendo? También el no arreglarse ni siquiera para su marido es transgredir el principio bíblico.
Por eso nos dice el pastor puritano Albert Barnes, cito, miren lo que dice: ninguna esposa puede esperar asegurarse el afecto permanente de su marido que no esté atenta a su apariencia personal en su propia familia, especialmente si, aunque descuidada de su apariencia personal en presencia de su marido, se empeña en aparecer alegremente vestida ante los demás. Termina así. Lo que está diciendo el pastor puritano es que sí, la esposa debe asegurarse el afecto permanente de su esposo a través de su apariencia personal, pero dice a su esposo en casa, porque dice, pues no se arregla para su esposo, pero para los demás sí se arregla. ¿Están siguiendo? Así que debemos enseñar a nuestras hijas a que deben arreglarse para su marido y no para conseguir marido. Voy a repetir eso, hermanos. Así que debemos enseñar a nuestras hijas que deben arreglarse para su marido y no para conseguir marido. No se arreglan para conseguir marido, se deben arreglar para su marido. Más adelante vamos a ver por qué. Las feministas dicen, pues es que así soy yo, si te gusta, bueno, no me voy a peinar el pelo para el otro lado nada más porque a ti te gusta así. Yo soy así y así me tienes que aceptar. Soy única y especial. Y estoy bien y me siento bien conmigo misma y todo el mundo me debe aceptar así. Eso es lo que dice el mundo de la feminista. ¿No es así? Pero hermanos, el texto nos dice que la casada ha de agradar a su marido. Pero de nada le sirve arreglarse externamente cuando su conducta es hostil e irrespetuosa. De nada le sirve aparecer como muñeca cuando su conducta es hostil e irrespetuosa. Y así pasamos a nuestro tercer punto, el último de esta primera parte, que es enseñarles a ser respetuosos. Enseñarles a ser respetuosos. Versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La palabra que se tradujo como respetuosa significa temor. La palabra que se tradujo como respetuosa significa temor. Pero este temor, nos dice el pastor puritano John Trapp, no es un temor servil a los golpes, sino un temor reverente. Dice, primero es un temor de ofender a Dios y segundo es un temor de ofender a sus maridos. Así pues, hermanos, que este temor que nos dice el texto es un temor en el sentido de reverencia. La niña debe ser enseñada desde pequeña a reverenciar a su padre. Y no debemos entender por reverenciar a agacharse, así como a inclinarse o lo que sea. No, en su trato para con su padre debe ser reverencial, respetuoso, digno. Cuando se tiene un temor reverencial, difícilmente aparecerá el irrespeto. Piensa. Cuando se tiene un temor reverencial, difícilmente aparecerá el irrespeto. Cuando se tiene un temor reverencial, difícilmente se será grosera con el esposo.
Pero si se es grosera con el esposo, es porque no se tiene un temor reverencial. Así que debemos enseñar a nuestras hijas con nuestras palabras y con nuestro ejemplo, hermanas, a no ser groseras en ninguna forma. Debemos enseñar a nuestras hijas a no ser groseras en ninguna forma y debemos empezar con nuestro ejemplo. Y decimos pues que debemos enseñarles con nuestras palabras y con nuestro ejemplo, porque es necesario que ellas aprendan también de su ejemplo, de cómo se trata al marido. Su hija aprenderá de usted cómo se debe tratar al marido, y así lo va a tratar. No al principio, porque al principio hay muchas emociones de tipo natural, no espiritual, de tipo humano y carnal. Hay muchas emociones que estarán motivando o moviendo algunas conductas, pero cuando esas emociones se tranquilicen o se apaguen, ahí va a salir el verdadero carácter de esa mujer. Y aquí, cuando hablamos de que no deben ser groseras, ya no estamos hablando de que no deben decir malas palabras o palabras groseras, sino también actitudes groseras. Estamos hablando de que no deben ser groseras con chistes groseros, en formas burlonas de tratar a los demás, mucho menos a su marido. No lo deben olvidar. Hasta el mundo lo dice, que hablarles a nuestros hijos de forma grosera les transmite la idea de que eso es normal y que así es como se habla. ¿Y por qué los niños aprenden a ser groseros? Porque ven a sus papás serlo así. Porque así lo aprendieron de ellos de manera innata. Pues es que aquí se grita, aquí se alza la voz, aquí se hace así. Y hasta el mundo mismo lo reconoce. ¿Sí o no? Hasta el mundo mismo lo dice. Si tú le gritas así a tus hijos, de esa forma grosera y iracunda, tú le estás enseñando, esto es lo normal, así se hace esto. Y en ese sentido no estamos conscientes del impacto que dejamos en nuestros hijos con la forma en que tratamos a nuestros cónyuges. No somos conscientes del impacto que dejamos en nuestros hijos con la forma en que tratamos a nuestros cónyuges y la forma en la que les tratamos a ellos también. Porque tanto la niña como el niño aprenderán lo que les va a esperar y cómo debieran reaccionar cuando se casen, mirando a sus papás. Piénsenlo ustedes mismas ahora que están casadas. ¿No les sucede que se encuentran con situaciones y se acuerdan de su mamá o lo que hacía su mamá? ¿O se acuerdan de su papá o lo que hizo su papá aquella vez? ¿No les pasa eso? Aprendemos también por imitación en ese sentido. Y nunca nos dijo, mírame a mí y hazle como yo. No, es algo innato. Estamos formando a nuestros hijos con la manera que tratamos a nuestros cónyuges. Ahora bien, para las que todavía tengan dudas sobre la clase de respeto que deben mostrarle a sus maridos, pues el texto nos dice que deben ser respetuosas.
¿Pero qué clase de respeto tengo que mostrarle a mi marido si yo lo respeto? Bueno, yo le respondo. Pregunta. ¿Cómo es que usted respeta a su papá? ¿Respeta a su papá? Sí, pues sí. ¿Y cómo es que usted lo respeta? Ah, pues así como respeta a su papá, así también debe respetar a su marido. Así como respeta a su papá, así debe respetar a su marido. Muchos no suelen ser conscientes de que al serle transferida la mano de la joven de su padre hacia su esposo, con ello se transfiere la autoridad, se transfiere la guía y se transfiere el respeto que ella le tenía a su padre como guía, como autoridad, para ahora entregársela a su marido. Ahora mi papá ya no es el que me va a guiar, pues ya salí de casa. Ya no es mi papá el que va a ser la autoridad y me va a corregir. Ahora es mi esposo, y el mismo respeto que le tenía a mi papá por ser mi guía y mi autoridad es la que debe mostrarse a su esposo. Pero se fijan que nunca lo habían considerado así. Y de la misma manera en que respeta a su padre, pues debe respetar a su esposo. Y viceversa. Y viceversa, hermanos. O usted, varón, le grita a su madrecita santa. Usted, varón, se le ha ocurrido ser rudo o grosero y forcejear con su madre. No, el respeto que tenía con su madre en cuanto a respeto, aquí ya no es en cuanto a autoridad, en cuanto a respeto, es el respeto que debe mostrar a su esposa. Si a su madre no le diría esas cosas, si a su madre no le alzaría la voz o la mano, a su esposa debe tratarle. Y aquí vamos a dejarle por ahora y enseguida continuamos. Oremos al Señor.